Buenas tardes. Ahora vamos a presentar nuestro proyecto final, el equipo número uno de la clase de microcontroladoras. El equipo está integrado por Manuel Mucaví, Estefanía Ortega, Misael Ruelas y Santiago Valenzuela. Nuestro proyecto consiste en un sistema ball and beam o bola y barra. Este consiste en un sistema que una pelota está sobre una viga y esta va a ser balanceada en un punto. Ahí quiere decir que el sistema va a tratar de estabilizar la bola en un punto de la barra. Esto va a ser controlado mediante un controlador PID utilizando un microcontrolador. En este caso pues tenemos la tarjeta núcleo F303RE y pues se va a usar un sensor como retroalimentación. En este caso es el sensor ultrasónico o de proximidad. Pues y también se va a usar este proyecto para implementar temas vistos adquiridos en el curso, como digamos un sistema integrador de lo visto en clase. Primero, nuestro sistema Ball and Beam se basa en una barra que va a tener sobre ella una esfera, una pelota, perdón. Entonces, una de sus extremos está conectada a una base fija y el otro extremo de la barra está conectado a un actuador. En este caso nosotros tenemos un servomotor. Entonces en esta barra va a estar una pelota en la que se va a escoger un punto inicial, digamos un punto fijo, que es donde la pelota va a estar, donde se va, donde, perdón, es el punto en el que se va a tratar de estabilizar la pelota. Entonces, un sensor va a tomar lectura de la distancia de la pelota. En este caso, pues nosotros tenemos el sensor ultrasónico de proximidad que va a leer la distancia de la pelota. Esta la va a mandar al microcontrolador, en donde el microcontrolador, a través de su algoritmo de programación y el control PID, va a mandarle la instrucción al servomotor para ajustar la posición de la barra. Entonces, el servomotor va a estar moviendo la barra tratando de estabilizar la pelota en ese punto inicial que escogimos. Y pues este es sencillamente el sistema eh, básico de lo que pues, es nuestro sistema Podambier. El sensor elegido para realizar la medición de la posición de la pelota en la barra es el HC-SR04. Este sensor ultrasónico cuenta con 4 pins, que serían el voltaje, trigger, eco y ground, que es el común. El funcionamiento de este se basa en que al mandar una señal hacia trigger se inicia la medición. Este envía un pulso que viaja hacia el objeto. Al momento de regresar, se tiene una lectura del tiempo y mediante el cálculo de la velocidad del sonido y el tiempo que tardó en ir y volver el pulso, se calcula la posición. Siguiente, por favor. Para el control del sistema utilizamos un PID. Este es un algoritmo que se utiliza en retroalimentación, o sea, enlace cerrado. Nos proporciona una señal para comparar, bueno, para controlar y para comparar el setpoint, que es algún punto deseado. Eh, el PID se basa en un control proporcional, integral y derivativo. El proporcional depende del error actual. Este lo que hace es medir la diferencia entre el valor actual y el setpoint. El integral emite una velocidad de respuesta. Entre más pequeño sea la cantidad, es más rápida la respuesta, pero llega a causar inconvenientes. Crea oscilaciones y algunos aspectos no deseados. Y el control derivativo es una predicción de los errores futuros. O sea,
se va ajustando previamente para evitar que el error crezca en gran medida. El control del actuador de nuestro sistema es un servomotor de rotación continua. Es un motor con un sistema de engranajes similar a una transmisión. Es muy similar al servomotor común. La diferencia es que este no presenta paros en las posiciones de 100 y 180 grados como un servomotor cualquiera. También lo que se hace en este es controlar la velocidad de giro del motor en vez de la posición. Se controla con las mismas señales, pero se controla la velocidad y la dirección. Muy bien, para comenzar el desarrollo de nuestro sistema, primero propusimos un modelo que diseñamos en SolidWorks, que es el que se muestra en la pantalla. Pues, parecido al caso que demostró mi compañero al principio, una base, un soporte en el lado izquierdo de la viga. La viga pues está compuesta de dos barras que van a funcionar como un riel para la pelota. Y también utilizamos una base para el motor para darle un poco de altura y que logre ampliar la subida o la bajada de la viga. De esta forma, ya con el modelo propuesto, desarrollamos nuestra estructura física, que es la que se muestra en pantalla. Ya teniendo nuestra estructura física, decidimos colocar nuestro sensor ultrasónico en el límite izquierdo de nuestra viga, de forma que fijándolo, este se mueva junto con el movimiento de la viga y mantenga el sensado de la distancia de la pelota. Muy bien, para el desarrollo del programa del sistema, como ya se mencionó, utilizamos la placa núcleo F303RE y utilizamos el ambiente de desarrollo de STM32, especialmente enfocándonos en el Cube ID. Los pines que utilizamos de nuestra placa son el pin PC0, que lo etiquetamos como eco. Este está configurado como un timer, es el timer 1 en el canal 1 y está configurado como input capture. También tenemos el pin PA0 que está configurado como un GPIO output que nos va a ayudar a controlar el trigger de nuestro sensor. Y también tenemos nuestro pin PA5 que es también un timer. El timer 2, canal 1, nos va a funcionar como un generador de PWM para nuestro motor. También activamos la conectividad USART en modo asíncrono para poder visualizar los valores de distancia en tiempo real de nuestro sensor. Podemos observar también que tenemos un pin que etiquetamos como POT. Este se refiere al pin conectado a un potenciómetro que colocamos en la flecha del motor, que nos va a permitir limitar su movimiento a 180 grados, ya que, como mencionó mi compañero, este gira a 360 grados, más eso no ayuda a la aplicación que buscamos en este caso. Entonces, este pin PA1 está configurado como ADC, que nos va a brindar el valor del potenciómetro, a partir del cual vamos a limitar el movimiento del motor. Y ya simplemente como un comentario, pues las funciones del microcontrolador aplicadas en este sistema va a ser el ADC, como ya mencioné, el PWM, los timers y el UART. Vamos a proceder con la programación. Muy bien. Primero en nuestro código utilizamos una función de delay que nos va a permitir establecer delays de microsegundos utilizando el timer 1, que es el que mencioné, que es para nuestro eco del sensor. También establecimos varias variables. Tenemos la primera de IC_val1, nos va a permitir almacenar el valor en el tiempo del flanco de subida. Tenemos IC_val2, nos va a almacenar el tiempo de flanco de bajada. Tenemos difference, que nos va a dar la diferencia de tiempos de flancos que mencioné anteriormente. Tenemos un indicador de inicio de captura. Cuando es 0 significa que no ha iniciado. Cuando es 1 significa que ya inició. Y tenemos la variable distance que nos va a dar la distancia sensada.
tenemos también una función que nos va a permitir obtener la distancia del sensor. Esta inicia cuando esté una interrupción que provenga del canal 1 del timer. Y tenemos una condicional que nos dice si el primer valor no se ha capturado, tenemos que se va a almacenar en la variable isval el primer valor de tiempo del flanco de subida. Y vamos a indicar que ya se tomó el primer inicio de captura. Y vamos a cambiar la polaridad del flanco de bajada con HAL Team Set Capture Polarity. Tenemos después otra condicional, donde si ya se tomó el primer valor, entonces el segundo valor, isval2, va a ser igual al tiempo capturado siguiente. Y tras esto se reinicia el conteo. Este tiempo va a corresponder al flanco de bajada. Y tenemos dos condicionales. Una, si el segundo valor es mayor al primero, la diferencia va a ser igual al segundo valor menos el primero. Y tenemos el segundo condicional. Si el primer valor es mayor que el segundo, la diferencia va a ser igual a 65.535 menos el primer valor más el segundo valor. La distancia entonces va a ser igual a la diferencia por 0.034 entre 2. Se divide entre 2 ya que esta distancia es de la diferencia que se obtiene es de el golpe en el objeto y de regreso, por eso se divide entre 2. Y tras esto se indica que se reinicia la captura y se regresa la polaridad a flanco de subida. Tenemos después la función de lectura del sensor, HCSR04 read, donde vamos a establecer el pin del trigger en alto. Damos un delay de 10 microsegundos con nuestra función de delay que permite utilizar microsegundos en vez de milisegundos. Y tras esos 10 microsegundos se establece el trigger en bajo nuevamente. Mi compañero va a continuar a comentar el código principal. Ok. De explicar las funciones por mi compañera, podemos proceder a explicar la lógica del funcionamiento de toda la estructura de bola en BIM. Cabe recalcar que se hicieron varias modificaciones tras enfrentar varias problemáticas. Primero que nada, el motor de 360 grados pues no es el ideal para este trabajo, lo descubrimos demasiado tarde, pero logramos solucionar el problema de que estos motores son de lazo abierto, es decir, tú no puedes controlar la posición que tienen y ni siquiera puedes saberla. Entonces lo que hicimos es en la flecha del motor colocar un potenciómetro, tal como vendría en un servomotor normal, uno de 180 grados. Y en base a esto, por medio del ADC, nosotros podemos saber cuál es la posición del motor. Ahí es donde implementamos el ADC. Ahorita lo voy a explicar más a detalle en el código. Otra cosa es que primero que nada nosotros intentamos hacerlo por control de velocidad del motor, que es como normalmente trabajan este tipo de motores, simplemente por velocidad. En un servomotor normal de 180 grados, según el ancho de pulso que tú le mandes, tú controlas la posición en la que este va a estar. Pero en estos tú le mandas un ancho de pulso y lo que defines es la velocidad y la dirección y nada más. Como les digo, no hay lazo cerrado. Lo que nosotros hicimos fue crear un programa que en base a la posición que nosotros le damos en el potenciómetro que integramos, podamos saber en qué posición está, si queremos moverlo más, si queremos moverlo menos o si queremos detener el motor. Ahora sí, voy a proceder a la explicación del código. Primero que nada, pues iniciamos la librería HAL, lo de siempre. Configuramos el reloj del microcontrolador. Iniciamos GPIO, los timers, la comunicación USART, el ADC, todo lo que vamos a ocupar que ya explicamos que vamos a ocupar para trabajar con el microcontrolador en este programa. Y ahora definimos las variables. Definimos la variable posición, que más adelante vamos a ver que viene siendo la variable distance que usamos en la función del sensor ultrasónico. La posición anterior, esto lo usamos para deshacernos de los outliers, ahorita lo explico también bien.
la variable message para poder visualizar mediante usar el valor del sensor ultrasónico. El error que va a haber, el error 0, que viene siendo el error anterior, el error integral, porque pues vamos a usar control PID, la distancia de referencia, que es la distancia a la que vamos a querer que esté nuestra pelota del sensor, y la posición del servo. La posición del servo aquí, esta variable es la posición deseada, no es la posición que nosotros vamos a calcular, mientras que val pot es el valor del potenciómetro, o también podemos decir que es la posición real en la que se encuentra el servo. Definimos las constantes proporcional, derivativa e integral. Aquí ya tiene algunos valores a los que llegamos después de hacer muchas pruebas. Y aquí ya podemos empezar nosotros con el ciclo while, que va a ser el que va a estar ejecutando continuamente nuestro microcontrolador para hacer el control del sistema Volant Beam. Primero que nada, ejecutamos la función del sensor ultrasónico para nosotros obtener la distancia. Como vemos, posición es igual a la variable distance que calculábamos en la función. Damos un pequeño delay de 50 milisegundos para que pueda ejecutar bien toda la función. Y después transmitimos eso al monitor serie. Esto lo hicimos específicamente para nosotros poder visualizar los valores y ver que se estuvieran enviando bien. Ver si había outliers más que nada. Nos dimos cuenta que sí había outliers y por eso colocamos el siguiente if, en el cual si la posición es mayor a 37, que es la máxima posición que puede haber en nuestro sistema debido a las dimensiones del sistema Volant Beam que construimos, si es mayor a eso, nosotros hacemos que la posición sea igual a la posición anterior. Es decir, si antes leí un 37 y de repente leo un 100, pues mejor lo dejan 37, en el entendido de que eso es un outlier y es un valor incorrecto. En caso de que no, pues la posición anterior se guarda como la posición de ahorita, la posición presente. Muy bien, se envía el valor por medio de user y después de eso ya nosotros procedemos a iniciar el ADC. Esto lo hacemos para obtener el valor del potenciómetro, el valor real. Sabiendo el valor real, procedemos a calcular el error en el sistema, la diferencia entre la posición deseada y la posición real. No hay que confundirnos entre la posición del potenciómetro y la posición de la pelota, ¿no? Cuando decimos la posición, específicamente la posición, nos referimos a la posición de la pelota. Entonces, si nosotros queremos que esté a 15 centímetros la pelota, el error va a ser la diferencia entre esos 15 y la posición a la que realmente se encuentra esta del sensor ultrasónico. Muy bien, lo siguiente es definir las variables necesarias para nosotros implementar el PID. Tenemos primero que nada el error, que va a ser la diferencia entre la distancia de referencia, es decir, la distancia a la que nosotros queremos que se encuentre la pelota, y la posición a la que debe estar la pelota, a la que la pelota está realmente, es decir, la posición que sensa el sensor ultrasónico. No hay que confundirla con la posición del motor, es importante recordar eso. Tenemos también la componente proporcional, que es el error por la constante proporcional, más un valor constante que es 2750, que es el valor que va a haber en el potenciómetro cuando nuestra estructura Volant Beam se encuentre horizontal. Ok, lo siguiente es el CD, que es el componente derivativo. Viene siendo igual a la constante derivativa por la diferencia entre el error actual y el error anterior. Y finalmente tenemos la componente integral, que es la constante integrativa por el acumulado del error en el tiempo. Luego de esto ya nosotros podemos proceder a calcular la posición que deseamos a la que se vaya nuestro motor en base al error, que es simplemente la suma de los tres componentes del PID. Una vez teniendo la posición deseada, nosotros nos aseguramos aquí de que ésta no rebase los límites que nosotros definimos arbitrariamente para nuestro sistema Volant Beam. Estos límites los definimos para que nuestro sistema no suba demasiado o no baje demasiado, y sobre todo para que, siendo un motor de 360 grados, pues no dé una vuelta completa que nos dimos cuenta de que es no deseable, debido a que, dado cierto punto, si nosotros deseamos que baje, si sigue dando vuelta, va a comenzar a subir
y viceversa. Ahora les voy a explicar un poco de la lógica del movimiento del motor. En realidad es muy sencilla. Lo que hacemos es nosotros comparar la posición que hay en el potenciómetro con la que deseamos. En caso de que la posición que deseamos sea menor a la del potenciómetro, nosotros vamos a mover el motor en cierto sentido, en este caso en sentido horario. El sentido más que nada se debe a la posición en la que está el servomotor y a cómo esté construido el sistema Volant Beam. En nuestro caso es sentido horario cuando la posición deseada es menor que la posición del potenciómetro. Pero la lógica es esta, simplemente lo vamos a mover hasta que deje de ser menor, prácticamente hasta que sea igual, pero como hay cierto error, nosotros nos vamos hasta que deje de ser menor. Cuando deje de ser menor, se va a parar el motor. Aquí es donde esta instrucción de aquí es la que nos dice a nosotros que el motor va a girar en sentido horario. 1000. Cuando enviamos un 1000, se gira en sentido horario. Luego de eso, nosotros se va girando, sigue girando y al mismo tiempo va tomando el valor del potenciómetro, lo va actualizando para ir viendo si ya dejó de ser menor o no. Cuando salimos de este while, cuando deja de ser menor, paramos el motor y volvemos a repetir las iteraciones. El otro caso es que la posición del servo deseada sea mayor al valor del potenciómetro. Aplica lo mismo, simplemente ahora nos movemos en un sentido antihorario, en el contrario al anterior, hasta que nuevamente la posición deseada deje de ser mayor a la posición real. Entonces volvemos a parar el motor. Esto se va a estar ejecutando continuamente hasta que nosotros vayamos obteniendo la posición que nosotros deseamos en el motor. Los siguientes ifs son para nosotros no superar los valores que definimos en los rangos. En caso de que ya sea por inercia del motor o por algún ruido en el sensor, se supere los valores establecidos en el rango de movimiento del motor, lo que va a pasar es que vamos a regresar simplemente usando la misma lógica que ya usamos para movernos a la posición deseada. Solo que aquí la posición deseada va a ser fija, ¿no? Va a ser un valor ya establecido por nosotros. Aquí es cuando se supera el límite inferior y acá cuando se supera el límite superior. Y nos vamos a mover en sentido contrario. Nuevamente nos movemos hasta llegar al valor deseado y paramos el motor. Y ya finalmente nosotros actualizamos el error anterior, que ahora va a ser igual al error actual, ahora va a ser el error anterior. Y vamos a ir acumulando el error para la constante derivativa y para la constante proporcional, la constante integrativa, perdón. Y todo esto se vuelve a repetir hasta que nosotros logremos obtener una distancia deseada, una distancia de referencia en el sistema Volant Beam. A continuación se muestran algunas pruebas de los parámetros utilizados para obtener los mejores resultados. Como conclusión, no obtuvimos los parámetros exactos para obtener ese balance deseado en el Volant Beam, pero esto se puede deber a que existen diferentes factores que se deben de considerar para el cálculo de estos parámetros. Aún así, consideramos que obtuvimos resultados de cierta manera satisfactorios. Utilizamos diversas funciones del microcontrolador y logramos controlar en cierta medida la posición de la pelota.
La discusión con respecto a los resultados obtenidos puede ser bastante amplia, debido a que nos encontramos con un montón de dificultades que a su vez logramos sortear. Entre ellas estuvo el hecho de que el motor utilizado de 360 grados es un motor de lazo abierto, no cuenta con una retroalimentación que nos permita a nosotros decidir la posición en la que se va a encontrar el motor. No obstante, nosotros encontramos una solución. Luego de buscar bastante en internet, no encontramos nada que nos ayudara realmente con el problema, por lo que decidimos abrir el motor y ver cómo era por dentro. Luego de eso vimos que podíamos incluir un potenciómetro tal como lo hacen los servomotores de 180 grados, cosa que hicimos y logramos hacer un lazo cerrado para este motor. No obstante, no es la forma más eficiente de trabajar este tipo de sistemas, puesto que no es un producto industrial que ya está demostrado que funciona de manera correcta, por lo que es parte de los problemas que tuvimos para que el sistema Volant Beam no funcionara de forma correcta. Además, tenemos otros problemas como lo son las consideraciones físicas que no hicimos realmente debido a que no era el objetivo principal de este proyecto, el cual era implementar todos los conocimientos adquiridos durante el semestre en la materia de microcontroladores, cosa que sí hicimos. Dichas magnitudes físicas, como lo son la fricción de la pelota con la madera de la estructura del sistema Volant Beam, o tal vez la inercia de la misma pelota, los ángulos que forman la estructura, la gravedad, por supuesto, y otras varias cosas que nos pudieran haber ayudado a la hora de construir un modelo matemático con una función de transferencia o un espacio de estados que nos permitiera encontrar los parámetros correctos para el controlador PID, que nos hubieran ayudado a tener el funcionamiento óptimo del sistema. Como les decía, lo importante era usar las herramientas aprendidas, cosa que se hizo. Utilizamos el ADC, utilizamos los timers, utilizamos los GPIO. También le dimos un uso a la comunicación USART. Tenemos el PWM, por supuesto. Dicho esto, podemos decir que le sacamos el mayor provecho posible a la placa de ST, por lo que finalmente podemos decir que cumplimos con el objetivo real del proyecto. De forma eficiente, utilizamos la placa y a su vez aprendimos ciertas habilidades que nos van a servir en un futuro para resolver problemas que se nos presenten. Eso sería todo y muchas gracias.